Hola, ¿qué tal? En este tercer video voy a continuar explicando. Ya, ya para este video entraré netamente a hablar sobre lo que es el método de Newton-Raphson aplicado en el flujo de potencia. Todos los conceptos previos que anteriormente había explicado, sobre todo el primer video que trataba sobre el método de Newton-Raphson aplicado a la resolución de funciones no lineales, lo estaré aplicando en, en esta parte, pero en función de las potencias activas y las potencias reactivas. Yo recuerdo que en el primer video había colocado la siguiente expresión: el jacobiano inicial, y había colocado la columna vector, y esa columna vector me almacenaba las variaciones para los valores iniciales de las incógnitas, y todo esto iba a ser igual. Yo lo había colocado en ese momento me recuerdo que era como la variación de C1 y la variación de C2. Me parece que fue así, de esta manera. Yo acá lo que voy a hacer es escribirlo de la siguiente manera, escribirlo todo tal y como era. Acá era la función y ella era evaluada en los valores iniciales. Lo mismo para la siguiente fila. Todo eso. Todo esto de acá yo lo puedo escribir así también. El jacobiano nuevamente. El jacobiano inicial multiplicado por todo esto. Todo esto lo voy a representar de la siguiente forma, mediante esta columna vector. Y toda esta columna de constantes va a ser una columna vector C. Y todo esto de acá va a ser una columna vector de funciones, en donde se las evalúa en la posición 0. Este viene a ser la variación y este viene a ser los valores iniciales. Los valores iniciales, la columna vector de valores iniciales, eran los siguientes, que es justamente esto de acá en lo que yo estoy evaluando. Entonces, aquí va a ser este vector inicial igual a la resta de estos dos vectores, de esas dos columnas vectores. Y ya. Esto era para el siguiente caso. Yo usaba todo esto para resolver funciones de la siguiente forma. Todo esto lo expliqué, si recuerdan, en el primer video. Evaluaba funciones de esta forma, dos funciones. Evaluaba funciones de dos variables. Yo ahora en esta parte de acá quiero volver a reescribir, pero solamente para la potencia activa. Aquí recordemos que la potencia activa en una barra K era igual a todo esto, al módulo, y acá iba a tener toda esa sumatoria comenzando desde el 1 hasta el n, que era el número de barras. La admitancia por el voltaje. Todo era por el coseno. Ahora, yo quiero que vean algo acá.
quiero mostrar algo aquí. Esta potencia activa es una función en sí de dos variables, ya que como pueden observar acá, toda esta expresión que está en el lado derecho depende del voltaje K en la barra K y también del coseno en la barra K, mientras que todo lo demás se desarrolla en función simplemente de este término. Todo lo demás es constante, es una constante, se puede considerar así, pero todo esto de acá es una función de la siguiente manera. Yo lo voy a escribir de esta manera: el teta k y el b sub k es una función de dos variables, una función p sub k de dos variables, toda esta viene a ser esa función. Entonces todo esto es una manera de ver cómo la ecuación de potencia activa para el flujo de potencia es lo mismo que una función de dos variables. Es parecido a esto de acá. Lo mismo acá me faltaría colocar para la potencia reactiva. Es otra función de dos variables. Acá sería seno. Ahora, una vez que yo he explicado esto, quiero ejemplificar algo. Supongamos de que yo tengo un sistema de n barras. Tengo un sistema de n buses. Yo lo que tengo que hallar para cada barra, para cada bus, voy a escribirlo acá: para el bus 1, y así sucesivamente hasta el bus n. Para cada uno yo quiero calcular su potencia activa, que es una función de dos variables, y también su potencia reactiva. Para la barra 2 de la misma manera, para la barra 3 igual, y así hasta la enésima barra. Yo anteriormente había dicho que en una barra yo busco calcular 4 parámetros: el voltaje, el ángulo de desfase, la potencia activa y la potencia reactiva. Y ahora yo para cada barra acá estoy analizando la potencia activa y la potencia reactiva. Yo me voy a adelantar acá un poquito y voy a mencionar lo siguiente: de que el método de Newton-Raphson lo que hace es me calcula los valores de estos dos de acá, del valor teta y del valor del voltaje. Voy a comenzar acá para que se note un poquito mejor. Voy a escribir la anterior, voy a copiarlo. Esta ecuación de matrices de acá.
Esta ecuación de matrices va a ser la base para que yo pueda elaborar todo el sistema, toda esa ecuación de matrices para toda esta cantidad de barras y para toda esta cantidad de funciones o de ecuaciones que yo estoy colocando para cada barra. Voy a comenzar en esta parte colocando las incógnitas. Las incógnitas para este sistema son todas estas de acá, todas las variables independientes. Vienen a ser el θ sub 1, el v sub 2. Para la función, la potencia 2 en la barra 2 viene a ser el θ sub 2. Acá era voltaje 1, no es 2. Voltaje 2. Aquí de la misma manera. Para la barra 3 igual. Y yo todas esas variables independientes las voy a almacenar en este vector, en esta columna vector, de la siguiente manera. Las voy a colocar todas acá, comenzando del θ sub 1, θ sub 2, θ sub 3, θ sub 4, así sucesivamente hasta el θ sub n. Luego también voy a tener los voltajes desde el 1 hasta el sub n. Y ahora acá en esta parte yo quiero hacer una corrección, una aclaración. Yo no voy a considerar el ángulo de desfase en la barra 1, ni tampoco el voltaje en esa barra 1. Y la razón es porque en un sistema, cuando yo analizo un sistema eléctrico de potencia, una barra tengo que utilizar una barra y considerar una barra, solo una, como una barra swing o una barra slack. Esa barra va a ser mi barra de referencia, y en esa barra yo voy a especificar dos valores. Como ya anteriormente mencioné, el voltaje valía 1 pu y el ángulo de desfase 0 grados. O sea que yo ya voy a tener predeterminado, voy a asumir desde un comienzo para esa barra el ángulo de desfase y el voltaje. Entonces, si yo ya los tengo calculados, ya no sería necesario calcularlo en esta columna vector. No sería necesario colocarlo. Entonces, en esta columna vector yo solo voy a colocar a partir de la barra 2. Barra 2, todos los ángulos en ese orden, y luego los voltajes. Todos eran variaciones evaluadas en el valor en la iteración 0. Todas ellas. Y en este lado de acá, donde van las constantes, van a ser las constantes. Las constantes van a ser la potencia de generación en esa barra, potencia activa en esa barra 2, menos la potencia que va a consumir esa carga en esa barra 2. Lo mismo para el siguiente. Todos esos son correspondientes, les corresponden a los ángulos. Así sucesivamente hasta la enésima barra. En la parte correspondiente a la fila de va a ser la potencia reactiva, en esas barras, y así sucesivamente hasta la barra enésima. Entonces, estas van a ser mis constantes.
que se van a mantener a lo largo de todas las iteraciones. Lo que va a cambiar es esto de acá, este X, pero por acá lo voy a ver. Este vector va a almacenar todos esos valores iniciales con los que yo voy a va a estar compuesto de valores θ del ángulo de desfase y del voltaje. Yo voy a asumir para el voltaje, un voltaje de un PU. Con eso, yo comenzaré a realizar mis iteraciones. Y acá colocaré las funciones potenciales en la barra 2. Con respecto al potencia, así sucesivamente hasta construir sería jacobiano. El jacobiano, que va a estar compuesto por todas las de cada una de estas funciones de acá. Lógico, van a estar evaluadas, todas estas funciones van a estar evaluadas ya. El jacobiano lo voy a dividir en cuatro partes, en 4 cuadrantes. Una manera de trabajarlo más ordenado. Es una manera más ordenada de verlo. Este va a ser el primer cuadrante. A este primer cuadrante se le va a denominar al correspondiente de este segundo cuadrante va a ser el jacobiano 2. A este de acá va a ser el jacobiano 3 y a este de acá va a ser el jacobiano 4. Entonces el jacobiano viene a ser las derivadas parciales. En esta figura voy a colocar la potencia en la barra 2 derivado con respecto a los ángulos. Va a comenzar así hasta llegar al ángulo enésimo. Toda esta fila va a ser la derivada con respecto a la dirección. Va a ir el voltaje hasta el voltaje enésimo. Voy a continuar realizando las derivadas para cada barra potencia activa en la barra n. De nuevo comienzo el mismo proceso. Hasta el ángulo de desfase θ sub n. En este lado le corresponden a los voltajes y acá. En la parte de arriba va a ir las potencias activas, en abajo las potencias reactivas. Nuevamente con los ángulos y luego con los voltajes. Aquí irá la derivada parciales de la potencia reactiva en la enésima barra.
al ángulo de desfase y al ángulo, acá será ese de acá, me equivoqué, y con respecto al voltaje. Al voltaje enésimo. Entonces ya todo esto es mi jacobiano. Yo quiero que no tenga, que le presten atención a las diagonales de estos jacobianos, de los 4 cuadrantes. Cuando el valor de n acá, voy a colocar primero inicialmente que n y k van a ser contados desde el 2, 3, así sucesivamente hasta el valor n viene a ser el número de barras. Lo que va a pasar es que estas diagonales van a suceder cuando el n va a ser igual a acá. Y yo quiero acá realizar una pequeña demostración para el jacobiano 1 en el caso de que yo voy a evaluar lo siguiente: J1 para el jacobiano 1 cuando el n va a igual a acá. Se lo representa de esta manera. Para el jacobiano 2 también se puede evaluar, para el 3 y el 4 también. Pero voy a comenzar realizando con esto. Una pequeña demostración para ejemplificar un poco la tabla que voy a mostrar posteriormente. Otra cosa acá que me faltó escribir fue de que el método de Newton-Raphson, y ya lo había mencionado, me parece, el método de Newton-Raphson tiene como objetivo, en un flujo de potencia, en un análisis, en un estudio de flujo de potencia, calcular los valores del ángulo de desfase y de voltaje en todas las barras. Ese es el objetivo. Son todos estos valores que están almacenados en esta columna vector de incógnitas. Los valores θ del ángulo de desfase y los valores del voltaje. Una vez que yo he calculado para cada barra el ángulo de desfase y el ángulo de voltaje, yo puedo calcular los otros dos valores que necesito en una barra, que es la potencia activa y la potencia reactiva. Pero el método de Newton-Raphson como finalidad principal tiene que calcular solo estos dos. Una vez que yo he calculado estos dos valores, yo ya puedo calcular la potencia activa y la potencia reactiva para cada barra. Entonces ahora sí, habiendo dicho eso, voy a terminar esta parte tratando de demostrar esto de acá, estos valores de acá. Como dije, este K y K, cuando son iguales, para el jacobiano 1, se refiere a los valores que están ubicados aquí, en esta diagonal para el cuadrante 1. Yo voy a comenzar entonces. En ese cuadrante, la derivada, voy a comenzar con la potencia activa. Con la potencia activa. La potencia activa va a ser derivado con respecto. Primero voy a comenzar con el θ sub k. Tal y como está acá, ¿no? Potencia K, ángulo K. Yo sé que la potencia activa se escribía de la siguiente manera. Todavía no voy a... Antes de escribir eso, voy a colocar que la potencia activa se escribía de la siguiente manera.
Entonces, yo primero lo que voy a hacer es acá esto dividirlo, esta potencia activa, en dos partes. Una, cuando el n va a ser diferente de k, y otra, cuando el n va a ser igual a k. Voy a dividir esa serie. Cuando el n va a ser diferente de k, yo voy a obtener lo siguiente. El término en común va a ser el módulo de voltaje. Lo voy a factorizar afuera. Lo voy a colocar afuera. Y acá voy a tener lo siguiente. N1. Todos ellos van a ser cuando es diferente de k. Y aquí al otro lado va a ser los términos o el término cuando el n va a ser igual a k. Cuando el n va a ser igual a k sería lo siguiente. Yo voy a tener este elemento. Ellos dos se van a eliminar, se van a restar. Y ahora lo que yo había dicho inicialmente, esto de acá era la derivada con respecto al ángulo K. O sea, voy a derivar todo esto. Con respecto a quién, esto era la potencia K. Voy a derivarla. Con respecto al ángulo K. Y yo quiero que vean algo acá. En esta parte de acá, la derivada, cuando afecta en esta parte de esta suma, no tiene una variable k, ya que la variable k se había eliminado aquí. Tiene variable k, k, teta, k, k y otras más que son consideradas constantes. Entonces la derivada de una constante viene a ser 0. Todo esto viene a ser 0. Cuando yo derivo aquí sí tiene el término teta sub k. ¿Cuánto va a ser esa derivada? Esa derivada va a ser igual a lo siguiente. Y caso n, todos ellos son constantes, todo. Y acá la derivada de ella viene a ser la derivada de toda esta expresión. ¿Que cuánto me va a dar? Acá la derivada sería del 1. Acá ellas dos son constantes. Ambas son constantes, así que me va a dar 1. Todo esto, 1 multiplicado por el menos el seno de toda esa expresión. Lo voy a acomodar esto. Acá le voy a colocar el menos afuera y voy a tener lo siguiente. Entonces todo esto viene a ser el primer análisis que yo he realizado para el jacobiano del cuadrante 1, cuando los términos van a ser iguales, el k y el k, cuando el n va a ser igual al k. Y así sucesivamente yo puedo realizar para el segundo jacobiano, para el jacobiano de 2 cuando va a ser k de k, para el tercero del cuarto cuadrante, y así sucesivamente. Recordar de que cuando el n va a ser igual a k, se cumple en los elementos de las diagonales de cada cuadrante. Y luego para los demás elementos que no están comprendidos en esa diagonal, es cuando el n va a ser diferente de k. El mismo análisis que yo he realizado acá se puede realizar también en esos
en esos elementos. Yo ahora quiero compartir en el capítulo, en la sección 6.6 del libro de Duncan Glover, nos muestra una tabla en la cual nosotros ya tenemos cada uno de esos valores derivados. Yo lo que ahorita realicé fue este de acá, todo este de acá. Lo voy a pasar. Fue todo este de acá, nada más. De la misma manera, así como yo lo hice, nosotros podemos comprobar cada uno de estos valores para el segundo cuadrante, para el tercero y para el cuarto. Lo mismo para cuando sucede el siguiente caso, cuando el n es diferente del k, también para cada uno. Y cuando uno calcula esos valores, ya prácticamente lo que tenemos es ya la construcción de este jacobiano. Yo sé que ahorita tal vez es un poco no es sencillo de entender, ya que lo he explicado con puras letras, puras incógnitas. Ya más adelante, tal vez para otro video, realizaré algunos ejercicios para poder ejemplificar todo este proceso en un sistema eléctrico de potencia. El video de hoy llegaría solamente hasta este punto.